la OTAN y por qué vamos a hablar de la OTAN hoy? Bien, la OTAN es una alianza político-militar creada en el año 1949. Hay que tener presente un dato relevante, que en 1945 había finalizado la Segunda Guerra Mundial y se estaba conformando en todo lo que es Europa un gran frente, digamos, de lo que es la Unión Soviética, que avanzó, es decir, en la guerra avanzó sobre territorio europeo, y muchos países, caso Polonia, por ejemplo, entre otros, quedaron bajo la órbita de la Unión Soviética. Esto Estados Unidos lo vio como una amenaza, y a partir de allí se genera lo que se llama la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque justamente es la alianza del Atlántico Norte. En un principio, solamente 12 países accedieron, firmaron este tratado. Entre los más importantes, obviamente, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Canadá. Pero hoy la OTAN cuenta con 31 miembros, es decir, se ha expandido bastante. Esto tenemos que verlo también en función de todo el trayecto histórico por la cual se ha desarrollado la OTAN, y intentando siempre, esto está todo en el tratado original, la defensa de los valores de la democracia liberal, de la democracia occidental, que es a la que nosotros conocemos y estamos afín a ello, ¿no? Enfrentando directamente al bloque soviético con el gobierno comunista. Entre los hitos más importantes de la OTAN podemos decir que está justamente la firma del tratado en 1949 en Washington, pero después otro hito muy importante sucede en el año 1991, que es cuando se desintegra la Unión Soviética. En ese momento, el acuerdo entre quien era el líder de la Unión Soviética en aquellos años, Mikhail Gorbachev, y los países occidentales, los integrantes de la OTAN, se dispuso que la OTAN no avanzaría hacia el este. Es decir, que los países que estaban bajo la órbita de la Unión Soviética no iban, digamos, no se iba a avanzar en el límite, digamos, de la fuerza militar en esos países. Pero lo que sucede es que muchos de esos países que estuvieron bajo la órbita soviética, ahora o en ese momento lo que pretendían era ingresar a la OTAN. Bueno, esto fue desarrollándose a través del tiempo y se llega hasta un punto crítico previo a la guerra que estamos viviendo ahora entre Ucrania y Rusia. Hay un momento bastante especial que también es un hito de la OTAN, que es el atentado a las Torres Gemelas. Allí se aplica por única y primera vez el artículo número 5, que previene una defensa colectiva, es decir, una doctrina de defensa colectiva, que si un país es atacado, todos los demás se consideran agredidos también. Se aplicó en ese momento a raíz del atentado en Estados Unidos. Estados Unidos se considera agredido, y a partir de allí todos los países, bueno, vienen todos los conflictos en Irak, Afganistán, donde se decide perseguir al terrorismo internacional, digamos. Ahora bien, la OTAN no tiene una fuerza militar propia. La OTAN tiene, es decir, las fuerzas militares son las mismas de los países que la integran. Y cada país tiene un presupuesto asignado que es el 2% de su Producto Bruto Interno, de su PBI, para gastos de defensa. Y esto va a la OTAN. Quien supera siempre ese 2% es Estados Unidos. Y de ahí que también hay reclamos de parte de Norteamérica con países que no cumplen, que es, por ejemplo, un caso es España, que no cumplen con la medida del 2% de su PBI,
y desfinancian, obviamente, lo que es la estructura militar de la OTAN. Federico, hoy en día uno de los centros de conflicto más importantes del mundo justamente está ahí, ¿no? En el este, y está íntimamente relacionado con el accionar de la OTAN y de los países que la componen. ¿Cuál es la situación actual y también qué pasa hoy en 2023? Bueno, en este año, en julio, tuvimos una cumbre en Lituania, en la capital, en Vilna, de la OTAN. Allí Ucrania suponía que que viene solicitando el ingreso ya hace muchos años, que se iba a aceptar su solicitud de ingreso. ¿Qué sucede? El estatuto de la OTAN impide que ingrese un país que está en un conflicto bélico, por un lado. Y por otro lado, evidentemente no hay una decisión política para aceptar a Ucrania, por cuanto significaría poner en la frontera con Rusia a las fuerzas de la OTAN, lo cual ningún país lo quiere, por cuanto Rusia es una de las potencias nucleares del planeta, junto con China y junto con Estados Unidos. Es decir, cambiaría totalmente el marco, digamos, de la guerra. En ese sentido, lo que la OTAN le ha ofrecido a Ucrania es que ceda territorio a Rusia y entonces ingresaría, digamos, se declara la paz e ingresaría a la OTAN. Pero esto ha sido rechazado tajantemente por Volodymyr Zelensky, que es el presidente ucraniano. Todas estas situaciones que ocurren en el mundo y que parecen tan lejanas a nosotros, históricamente y también en cuanto a distancia de kilómetros, ¿cómo afectan a la Argentina actual y a la relación internacional? Y actualmente todo lo que sucede en el mundo, esto es para todos los países, la interrelación, y sobre todo en esta era de tecnología y digitalización, es absolutamente, la influencia es inmediata, en varios sentidos. Con el tema de la guerra de Ucrania, lo que podemos decir es que en Europa, por ejemplo, es muy probable la escasez de alimentos. Está Ucrania, que es un granero, el granero europeo, y los precios de trigo, maíz y los commodities están prácticamente yéndose a las nubes por este conflicto, lo cual en algún momento también podría favorecer a la Argentina para poder exportar hacia esos territorios, hacia Europa. No solamente es decir, el tema de commodities, sino que ese es el principal, por cuanto Ucrania es digamos, un gran productor de alimentos. Pero Argentina también puede exportar otros productos beneficiándose del conflicto. Esto es una posibilidad real y latente. Federico, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. En la próxima vamos a retornar sobre los BRICS, porque cuanto se cumple ahora en la próxima semana, se va a realizar una cumbre en Pretoria, en Sudáfrica, donde hay más de 40 países invitados. Y es probable que se defina si Argentina finalmente ingresa a los BRICS o no. Bien. Gracias, Federico. Gracias.